Hoy es miércoles 19 de febrero de 2025 y estas son las noticias. Disposición que agrava la sanción por portar armas en grupos de 3 o más personas no viola el derecho de reunión. Trabajadores de la Defensoría Pública se manifiestan en defensa de sus prestaciones laborales. Tribunal colegiado determinó que no procede la suspensión contra la construcción de un relleno sanitario. Un poder judicial independiente es una garantía para la sociedad, aseguran en reunión preparatoria de la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Lo decíamos ya, mitad de semana, Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 83, párrafo último de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no viola el derecho de reunión. Derecho que consiste en que todo individuo pueda congregarse o agruparse con otras personas en un ámbito privado o público y con la finalidad lícita que se quiera, siempre que su ejercicio se lleve a cabo de manera pacífica, el cual está protegido por el artículo 9 constitucional cuando se ejerce de manera pacífica y para cualquier objeto lícito. En consecuencia, quedan prohibidas las reuniones armadas y las que de una u otra manera quieran presionar con violencia a alguna autoridad para que resuelva o ejecute un acto a su favor. El artículo 83 de la ley en cuestión impone una agravante que duplica la sanción cuando la aportación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas se lleva a cabo por un grupo de 3 o más personas, es decir, un grupo armado, lo que es acorde con el artículo 9 constitucional, que no protege las reuniones armadas, sino que las prohíbe. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 70, fracción 42ª de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no viola el derecho a la protección de datos personales, siempre y cuando se interprete de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Federal. La disposición forma parte de un sistema que materializa los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de los datos personales, un precepto que debe entenderse en el sentido de que frente al deber de los sujetos obligados a publicar la lista de pensionados y jubilados y el monto que perciben, cuyo fin es transparentar el destino de los recursos públicos que reciben, se encuentra el derecho de los particulares de oponerse al tratamiento que de su información realice el sujeto obligado. Los sujetos obligados deben ponderar si para la finalidad que tiene la publicación de la lista de jubilados y pensionados y, como se decía, el monto que perciben, es necesario que se divulgue el nombre de la persona beneficiaria o si puede suprimirse sin que ello repercuta en la transparencia del destino de los recursos públicos. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte destacó las aportaciones de mujeres científicas, quienes impulsaron avances clave para transformar la justicia, los derechos humanos y el entendimiento de nuestra sociedad. Por ejemplo, la psicóloga Elizabeth Loftus, al estudiar la maleabilidad de la memoria, demostró cómo los recuerdos pueden alterarse, lo que revolucionó el uso del testimonio en tribunales. Por su parte, Barbara McClintock es pionera en citogenética. Ella permitió entender los patrones de herencia, fundamentales para el desarrollo de las pruebas de ADN. El trabajo de la química Rosalind Franklin fue clave en el descubrimiento de la estructura del ADN, lo que impactó directamente en la precisión de las pruebas de identificación de personas. La antropóloga Margaret Mead sentó las bases para las discusiones actuales sobre el género y diversidad cultural, mientras que la investigación sobre políticas de drogas y justicia de la criminóloga Marie-André Bertrand aportó las perspectivas clave para las políticas públicas allá en Europa. Trabajadores de la Defensoría Pública suspendieron labores y se manifestaron en el Consejo de la Judicatura Federal ante la posible afectación de sus derechos laborales. Desde ahí el reporte de mi compañera Laura Murillo con los detalles.
Adelante, Laura, te escuchamos. Muy buenas tardes. Efectivamente, como puedes observar, personal de la Defensoría Pública Federal se volvió a manifestar aquí frente a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal. Ellos en lo que insisten es el respeto a sus derechos laborales y además denuncian distinciones entre trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ya que algunos fueron afectados en sus prestaciones y otros no. Vamos a escuchar. Se dejó por escrito que nos iban a respetar los derechos laborales, que no nos iban a bajar nuestras prestaciones, y resulta que hace 15 días el Consejo decidió no aportarnos un fondo de un seguro de separación individualizado y un fondo de retiro para el personal operativo, el FORI y el SECSEI. No nos aportó completamente, la aportación era del 10% y ahorita nos redujeron la aportación al 2%. Entonces, pues nos vimos afectados. Y así como puedes ver, aún con llovizna, desde aproximadamente las 10 de la mañana, las y los trabajadores comenzaron a llegar y a expresar consignas. Esto luego de que el pasado miércoles fuera recibida una comisión y en donde 4 consejeros expresaron su apoyo. 4 consejeros sí nos dieron su apoyo, dijeron que iban a votar a favor de que nos aporten parejo. Entonces, pues hacemos un atento llamado a las autoridades del Poder Judicial, pues para que nos apoyen, para que vean que somos parte del Poder Judicial, que merecemos un trato igualitario, un trato digno y no discriminatorio. Comentarte que la protesta se dio en todas las delegaciones a nivel nacional y además consideran presentar un amparo en caso de no ser respetados sus derechos. Es la información. Muchas gracias, Laura, por este reporte de esta manifestación allá en la Defensoría Pública. Estamos al pendiente. Y de acuerdo con los artículos transitorios del decreto que expidió la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Comisión de Transacción Auxiliaria o de Transición Auxiliaria precisamente llevará a cabo sus funciones al Consejo de la Judicatura y le ayudará a la Judicatura Federal con el fin de implementar un plan de trabajo que permita transferir los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales a los distintos órganos y áreas del Poder Judicial Federal. Al Tribunal de Disciplina Judicial se van a transferir los recursos de las áreas que actualmente realizan funciones de disciplina y control interno, tanto del Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, mientras que al órgano de administración judicial se van a transferir los recursos de las áreas que actualmente ejercen funciones de administración y carrera judicial, tanto de la Suprema Corte, el Consejo, el Tribunal Electoral y el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. La Comisión de Transición también tendrá a su cargo unificar los sistemas tecnológicos de información y de comunicación de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. Tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral deberán someter la consideración de la Comisión de Transición cualquier acuerdo de trámite o resolución, esto con el fin de que determine si se resuelve en el periodo de transición o si se reserva para que sea atendido por el Tribunal ya de Disciplina o por el órgano administrativo que corresponda. El primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º Circuito estableció que, de conformidad con el artículo 128, fracción tercera de la Ley de Amparo, es improcedente la suspensión definitiva contra la construcción de un relleno sanitario, cuando de concederse se cause un mayor perjuicio a la sociedad, siempre que se cumpla con la normatividad tendiente a preservar el medio ambiente. Precisa que para la construcción de estas obras se deben cumplir con normas y lineamientos que persiguen evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el medio ambiente, por lo que corresponde a las autoridades competentes vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad para impedir justamente el riesgo de daño medioambiental. Agrega que a partir de la valoración de diversos medios de prueba, la ponderación entre la apariencia del buen derecho, el interés social y las normas medioambientales deben tomarse una decisión prudencial a efecto de que prevalezca, desde luego, el interés social, el cual se vería afectado si se paralizan las obras tendientes a la construcción y operación del relleno sanitario en detrimento de la salud de la población beneficiaria de la obra, porque se impediría la disposición efectiva de los residuos. Tiempo de ir unos mensajes, no se vaya, regresamos con más.
Al regresar, más de 200 personas han pedido al INE cancelar su registro como candidatos en la elección judicial. Trece minutos después de las 3 de la tarde, vámonos con más información en el marco de la inauguración de la segunda reunión preparatoria de la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana a celebrarse precisamente en República Dominicana, pues se llamó a reforzar la colaboración entre los poderes judiciales de la cumbre. En especial, en esta época en la que se han agudizado los ataques contra los poderes judiciales para deslegitimar y poner en duda su actuación. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo de España, ella es Isabel Perelló, indicó que hoy más que nunca se requiere de poderes judiciales independientes. En un contexto internacional convulso en el que por algunos se pone en tela de juicio la legitimidad de las instituciones y en concreto la acción de la justicia, que es la base del Estado de Derecho, la Cumbre Judicial Iberoamericana viene a reforzar los valores de defensa de la democracia que requiere una justicia transparente, de calidad y sobre todo una justicia independiente. En este encuentro, en el que se analizarán los acuerdos y programas que se someterán a aprobación de los países que integran esta Cumbre Judicial Iberoamericana, se indicó que el reto es impulsar mecanismos que permitan contar con poderes judiciales eficientes y cercanos a la sociedad. Contribuirían mucho a fijar aquellas opiniones o prioridades compartidas y ciertamente para hacernos cargo de los diversos desafíos que hoy día existen, como son precisamente la cooperación judicial, la delincuencia transnacional, los fenómenos de digitalización, el impacto que está teniendo en todas nuestras actividades, no es así, la inteligencia artificial. En este contexto, el papel de la justicia es más relevante que nunca. La independencia judicial, la confianza en las instituciones y la protección de los derechos fundamentales son los pilares sobre los cuales debemos construir nuestras respuestas. Las diversas propuestas de proyectos que se presentaron para desarrollar en la presente edición de la cumbre por parte de varios países demuestran que el interés y el entusiasmo por seguir trabajando en procura de mejorar el servicio que nuestros poderes judiciales les brindan a los habitantes de Iberoamérica están tan vigentes como el primer día. En esta reunión preparatoria participan el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez. La Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en el Diplomado en Competencia Económica y Regulación y está dirigido a personal del Poder Judicial de la Federación adscrito a órganos jurisdiccionales en esta materia. Pretende desarrollar competencias y habilidades analíticas interdisciplinarias para abordar desafíos y problemáticas en el ámbito de la regulación, con base en conocimientos jurídicos, en técnicas de análisis económico y evaluación de impacto, entre otros enfoques. Puede consultar todos los detalles y las inscripciones en el sitio web de la Escuela Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal llevará a cabo el ciclo de conferencias El Poder Judicial de la Federación ante los mecanismos internacionales anticorrupción, los próximos 25, 26 y 27 de febrero. Contará con la participación de la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, quien también funge como presidenta de la Comisión de Vigilancia del Consejo para inaugurar el evento. Participarán especialistas de distintas ramas para abordar el derecho internacional sobre la prevención y el combate a la corrupción, el fenómeno de la corrupción y la obligación del Estado en materia de rendición de cuentas y prácticas anticorrupción, así como las buenas prácticas y estándares internacionales de observancia para el Poder Judicial de la Federación, los compromisos cumplidos y acciones pendientes. Podrá también solicitar su acceso de manera presencial o virtual en el sitio web de la Escuela Judicial. Entró en funciones el Juzgado Especializado en Violencia de Género con competencia mixta
del Poder Judicial de Nayarit, un espacio que proporcionará vías y procedimientos judiciales especializados para que las mujeres que enfrentan violencia tengan un acceso efectivo a la justicia. El Poder Judicial del Estado de México renovó la certificación de 413 docentes de la entidad como mediadores escolares, quienes tienen la encomienda de prevenir el acoso y consolidar una convivencia pacífica entre alumnos, docentes y familias. El Instituto Electoral de Michoacán aprobó un plan de trabajo con 37 actividades específicas para supervisar la elección extraordinaria del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de garantizar la legalidad y equidad del proceso. El Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de San Luis Potosí implementa programas relativos a la revinculación familiar, con el fin de fortalecer las relaciones familiares y mejorar las convivencias supervisadas, así como desarrollar habilidades para la solución de conflictos y la comunicación efectiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El INE informó que ha recibido hasta ahora 222 solicitudes de ratificación de renuncia de personas aspirantes a un cargo en la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal. Indica que con base en esta información procederá a actualizar el listado de candidaturas publicado en la página electrónica del instituto. Precisó que de acuerdo a sus facultades solo podrá modificar errores en los nombres. Tampoco podrá intervenir en los casos de personas candidatas que fueron registradas erróneamente, es decir, que aspiraban a un determinado cargo y aparecen registrados en otro distinto. El dirigente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, anunció movilizaciones y acciones de resistencia civil contra la elección judicial programada para el 1 de junio próximo, al advertir que se trata del mayor fraude en la historia del país por la gran cantidad de anomalías que se han presentado. Adelantó que promoverán acciones de inconstitucionalidad y amparos colectivos, además de que acudirán ante la Organización de Estados Americanos para denunciar lo que consideran el inicio del fin de las elecciones libres en México. Y sabemos cuáles son los alcances y no hay ninguno que nos importe más, insisto, que despertar conciencias en miles de personas que para empezar esto no lo saben y se quedan con la idea de que estamos democratizando al Poder Judicial cuando no es eso esta reforma. Esto es un fraude, insisto, judicial. Exigió al INE que permita la presencia de observadores nacionales en la jornada electoral, ya que el conteo de votos no será llevado a cabo por ciudadanos. No se cancelarán las boletas sobrantes, no habrá urnas diferenciadas ni tampoco habrá conteo rápido. Es indispensable que las autoridades electorales construyan más y mejores herramientas que permitan abonar a una ciudadanía más inclusiva y representativa, demandaron especialistas. En un mundo en el que la democracia enfrenta retos cada vez más complejos, es necesario construir nuevas herramientas que permitan abonar a una ciudadanía más inclusiva y representativa. Así lo señalaron expertas que participaron en la inauguración del ciclo de diálogos, herramientas de innovación para la gobernanza electoral. Destacaron la importancia del intercambio de experiencias sobre temas electorales y democráticos para fomentar la participación informada y activa en los procesos electorales. Para todos nosotros es evidente que en un mundo donde la democracia enfrenta retos cada vez más complejos por la diversidad de opiniones, por el resurgimiento de ciertas tendencias autoritarias, por qué no decirlo también la apatía ciudadana para participar en los procesos democráticos, es imperativo que las autoridades electorales, las instituciones educativas, estemos a la vanguardia en la construcción de herramientas que nos permitan abonar a una ciudadanía más inclusiva y representativa. Enfrentamos nuevos desafíos vinculados con muchas situaciones, ¿no? Por un lado, la irrupción de las redes sociales, que ha tenido una influencia muy importante en las elecciones, llegando incluso a poder marcar tendencias, el fenómeno de la globalización, cómo se han convertido ya en foco de atención. Ha habido las elecciones
en otros países del mundo y cómo además las fuerzas políticas dialogan cada vez más. El director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Joseph Thompson, resaltó la necesidad de dar relevancia a los temas de la democracia y las elecciones para evitar que se generen estructuras que no estén comprometidas con los derechos de las personas, sino con el ejercicio del poder por el poder mismo. Y en ese sentido, en los tiempos que corren, es un mensaje que tenemos que decir una y otra vez y que tenemos que repetir, porque parece mentira, a veces uno se pregunta si a la gente le importa la democracia representativa, si a la gente le importa el Estado de Derecho, y debería importarle, porque estas nociones y estos sistemas no fueron hechos por una preciosidad conceptual, sino que fueron hechos para proteger a las personas del exceso de poder de quien esté al mando de ese Estado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Pues ahí este tema. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia en la que encontró internacionalmente responsable al Estado brasileño por la violación de los derechos a la verdad y a la integridad personal en perjuicio de los familiares de Manuel Luis da Silva, asesinado en 1997, debido a que las autoridades incurrieron en la falta de debida diligencia y la violación a la garantía de plazo razonable en proceso penal iniciado a raíz de su homicidio. La víctima pertenecía al movimiento de trabajadores rurales Sí Tierra y fue asesinado por guardias privados en una hacienda. A pesar de que a 2 agentes se les encontró responsables del delito, fueron absueltos. La Corte ordenó diversas medidas de reparación, incluida una disculpa pública por haber, precisamente por parte, pues, de las autoridades brasileñas. El Estado brindará el tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico a las víctimas que así lo requieran. Días el Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos y las violaciones declaradas en el presente caso. 11. El Estado diseñará e implementará un sistema regional específico para el Estado Paraíba para la recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra personas trabajadores rurales. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la iniciativa de ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública. El artículo 8º, fracción 3ª, faculta al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitar a instituciones públicas y privadas registros de teléfonos, de inmuebles, de armas de fuego, datos de vehículos y biometría, lo que pone en riesgo la protección y vigencia de los derechos humanos. La organización estima que la información podría ser utilizada para espiar, criminalizar e intimidar a personas y organizaciones que defienden derechos humanos, especialmente a los críticos del gobierno. Añade que se ha documentado cómo los estados utilizan el aparato de seguridad para vigilar, acosar y criminalizar activistas, por lo que esta norma podría agravar aún más este problema. Demandan al Congreso establecer salvaguardas para evitar abusos porque el riesgo a defender derechos humanos está en riesgo y exigen una ley que proteja a las personas y no que facilite su persecución. El Centro PRO reveló que con un retraso de 7 años, la Fiscalía General de la República publicó el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, porque la ley obligaba su implementación desde 2017, pero la Fiscalía se negó a hacerlo. Hoy se publicó porque un tribunal colegiado así se lo ordenó, después de que diversas organizaciones de la sociedad civil tuvieron que iniciar un juicio de amparo. El Centro PRO indicó que entre lo que destaca está el diagnóstico que reconoce que la tortura sigue siendo un problema nacional, cuando esa realidad se ha negado desde el Ejecutivo. También establece mecanismos útiles de seguimiento como un informe anual, aunque sin indicadores como lo indica la ley. Reconoce la persistencia de la tortura sexual y física para fabricar confesiones y declaraciones que sustentan la incriminación de personas. Además de la demora, llama la atención que prevé sanciones administrativas para los jueces que incumplen sus obligaciones frente a la tortura, sin prever nada similar para ministerios públicos y para policías.
Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Muy buenas tardes, soy Oscar González y nos vemos en la próxima.